nos toca entonces continuar con el tema de contenido de la Constitución. Contenido hace referencia a cosas que se contienen dentro de otra. Siempre es necesario ir a la definición del diccionario para poder entender o comprender de inicio las palabras o el lenguaje, el diccionario de la lengua, para poder empezar a comprender las instituciones o los conceptos o las ideas jurídicas que se van estudiando. Esto de inicio, sin detrimento desde luego de que existen otros diccionarios o otros documentos, vocabulario técnico que nos puede aclarar el contenido o el significado de alguna palabra. Pero bueno, vamos a empezar. La palabra contenido, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, dice que son cosas que se contienen dentro de otra. Y contener significa encerrar dentro de sí. Entonces aquí estaríamos abordando el tema del contenido de la Constitución. Es decir, cuáles son las cosas, objetos o situaciones que la Constitución encierra, ¿no? Desde luego vamos a hablar de cosas desde el punto de vista un tanto metafórico, porque no es que la Constitución encierre cosas materialmente hablando, sino que son más bien conceptos, definiciones, instituciones, ideas, preceptos, reglas, lo que la Constitución contiene, ¿no? Que son básicamente cuestiones de carácter racional, ¿no? de carácter razonable, ¿no? Y en ese sentido se puede hablar entonces de conceptos o ideas que encierra, ¿no? Tal vez hasta de situaciones. Y por eso aquí nos tenemos que dedicar a responder la pregunta de ¿qué encierra dentro de sí la Constitución? ¿Qué encierra dentro de sí la Constitución? O sea, ¿qué contiene la Constitución, ¿no? ¿Cuál es el contenido de la Constitución? Hace referencia a qué encierra dentro de sí la Constitución, qué tiene dentro la Constitución, ¿no? Y para responder entonces la pregunta de qué hay dentro de la Constitución, debemos echar mano de esta determinación que llevaron a cabo en la doctrina los analistas, los doctrinarios de la teoría constitucional, que tradicionalmente han determinado, han dicho que la Constitución tiene un contenido que se divide en estas dos partes, que es la parte orgánica y la parte dogmática. La parte orgánica, recordarán ustedes, ya lo hemos estado mencionando aquí en algunas ocasiones, lo orgánico hace referencia a órganos, instituciones y también a funcionarios de esas instituciones o a los funcionarios que operan en esos órganos. Obviamente órganos de gobierno, órganos estatales. Cuando nos referimos a órganos, instituciones o a funcionarios, servidores públicos que funcionan o que fungen, ¿no? O que laboran o que sirven dentro de un órgano estatal, estamos nosotros haciendo referencia a un aspecto orgánico. Siempre cuando ustedes escuchan la palabra orgánico, deben ustedes de tener en mente que se trata de órganos, instituciones, funciones, funcionarios, titulares, servidores, servidores públicos y todo aquel elemento que forme parte del organigrama estatal. Esta es la parte orgánica. Órganos o instituciones y también sus funciones o sus atribuciones. Entonces, la Constitución encierra dentro de sí elementos o más bien preceptos de carácter orgánico. Preceptos de carácter orgánico. Es decir, tiene artículos que nos dicen cómo son y cómo funcionan y quiénes los integran a los órganos de gobierno, a los órganos estatales. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cómo está integrado, por ejemplo, cómo está integrado el poder ejecutivo estatal, nos lo dice la Constitución, ¿no? Si queremos saber
cómo está integrado la Cámara de Diputados, nos lo dice la Constitución. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados es un órgano de Estado. Ajá. Si queremos saber cómo está integrada esa Cámara de Diputados, está integrada por diputados, obviamente. Si queremos saber cómo está integrada, tenemos que ir a la parte orgánica de la Constitución. Si queremos saber qué atribuciones tienen esos diputados que forman parte o que integran la Cámara de Diputados, tenemos que acudir a la parte orgánica de la Constitución para saber cuáles son las atribuciones de esos diputados. Si queremos saber cuántos diputados integran a la Cámara de Diputados, tenemos que ir a la parte orgánica de la Constitución, porque la parte orgánica de la Constitución nos incluye todos los preceptos o todos los artículos que están relacionados con los órganos, con las instituciones, con los titulares de esos órganos o de esas instituciones, con los servidores públicos de esos órganos estatales, todo esto es estatal, por supuesto, con los servidores públicos, los funcionarios públicos, y además nos habla de sus atribuciones. Atribuciones o funciones. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que no pueden hacer? ¿Qué es lo que deben hacer? Aparte, que es diferente decir qué es lo que pueden hacer a qué es lo que deben hacer. Y por consecuencia, qué es lo que no podrían hacer, ¿no? Todo esto, si tenemos duda acerca de cuáles son las funciones, por ejemplo, de un diputado, y queremos determinar qué es lo que un diputado no puede hacer en su carácter de diputado, tenemos que ir a la parte orgánica de la Constitución. De tal manera que, bueno, esta primera parte, esta parte orgánica, que es una de las formas que se determinaron por parte de la doctrina, está dentro de la propia Constitución, parte orgánica. Y también está la parte dogmática. La parte dogmática, dogmático proviene de dogma, y un dogma es un canon o una regla o un precepto, un mandato o una orden, como los cánones religiosos, que son mandatos religiosos, ¿no? De ahí proviene también la palabra canónico, ¿no? Que es lo relativo a los cánones, pero religiosos. Entonces un dogma es un canon o un precepto. ¿Cuál es la característica de un dogma? Su característica es de que es un precepto o una orden de carácter inamovible, indiscutible. Indiscutible, inamovible, irreformable. Pero esa conceptualización de inamovible o indiscutible de un dogma se le aplica más a los dogmas de carácter religioso, ¿no? A la dogmática religiosa. Mientras que la dogmática jurídica hace referencia, sí, a preceptos, a cánones, a reglas, pero este tipo de reglas no porque sean de carácter indiscutible o inamovible, sino porque son los que establecen derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. O deberes. Derechos y obligaciones o deberes. Que es parecido. Los deberes y las obligaciones tienen ciertas similitudes, pero no son lo mismo. Tienen ciertas similitudes, ¿no? Deberes y obligaciones. Entonces, la parte dogmática de la Constitución incluye, digamos, los dogmas. Los dogmas. ¿Cuáles son los dogmas jurídicos? Los dogmas jurídicos son los derechos y las obligaciones o los deberes. Pero ojo con esto, no se les olvide, lo vimos la clase pasada, no se les olvide que todo lo que se trate de Constitución es de carácter fundamental. Por lo tanto, la parte dogmática incluye los cánones o las reglas o los preceptos que son los derechos y obligaciones o deberes, pero fundamentales. Entonces, si nosotros queremos buscar un derecho fundamental como un derecho humano, si lo queremos buscar en la Constitución, queremos revisar en la Constitución en qué consiste este derecho fundamental o este derecho humano, tenemos que buscar en la parte dogmática de la Constitución, específicamente. Y tradicionalmente
se ha determinado que los primeros 29 artículos son los que contienen la parte dogmática. Y digo tradicionalmente porque esta, digamos, esta división entre parte orgánica y parte dogmática no es tan precisa. No es tan precisa porque puede ser que en la parte orgánica encontremos algunos preceptos orgánicos y viceversa. Puede ser que en la parte orgánica encontremos algunos preceptos dogmáticos. Ajá, pero son pocos. Por eso aquí la aclaración es de que la parte orgánica contiene preceptos orgánicos, pero contiene preceptos preponderantemente orgánicos. Por eso la parte orgánica es más bien parte preponderantemente orgánica, porque puede contener algunos preceptos dogmáticos. ¿Ah? Y la parte dogmática es la parte preponderantemente dogmática. ¿Por qué? Porque puede contener algunos preceptos de carácter orgánico. ¿Sale? Pero esta división se utiliza porque nos ayuda a entender, a comprender, a estudiar, a analizar la Constitución. Serían como esta gran subdivisión de la Constitución para que nos ayude a estudiar la Constitución. Y entonces en esta parte dogmática tenemos a los primeros 29 artículos, donde se encuentra la parte dogmática de la Constitución en los primeros 29 artículos. Pero ojo, no se les olvide que es la parte preponderantemente dogmática. Está en los primeros 29 artículos. ¿Por qué? Porque en estos primeros 29 artículos se encuentran establecidos lo que conocemos como derechos fundamentales o derechos humanos. De hecho, esta primera parte de la Constitución se titula precisamente de los derechos humanos, ¿no? Y por eso en estos primeros 29 artículos se encuentran esos derechos, de esos derechos humanos, y también se encuentran los deberes humanos, ¿no? Los deberes humanos, derechos y obligaciones o deberes humanos, ¿no? Que son fundamentales y todos son constitucionales por estar integrados o por estar contenidos dentro de la Constitución. Entonces tenemos este primer criterio de la división entre parte orgánica, pero es parte preponderantemente orgánica, y la parte dogmática, que debe ser parte preponderantemente dogmática, la cual está en los primeros 29 artículos, y la parte orgánica estaría en el resto de artículos, o sea, a partir del 30. Del 30 al 136 de la Constitución serían los artículos que están incluidos en la parte preponderantemente orgánica. ¿Alguna duda con esto? ¿Comentario? ¿No? Bueno. Ok. La doctrina ha considerado que estas dos divisiones que acabamos de ver, la dogmática y la orgánica, es la división más, digamos, más común o más ampliamente aceptada. Es la más ampliamente aceptada. Pero no es la única, porque hay autores que hablan de otra tipología más amplia del contenido de la Constitución. Y hablan no solamente de normas orgánicas, sino que hablan también de normas de carácter electoral, competenciales, de control, territoriales, poblacionales, económicas, etc. Y este tipo de normas también están incluidas en la Constitución. Solo que, ojo con esto, no se les olvide que a pesar de que sean, podemos hacerle caso a esta tipología, pero siempre el requisito debe ser de que si encontramos, por ejemplo, normas económicas, por ejemplo, ¿no? Aquí en el punto número 7, si encontramos, por ejemplo, normas económicas, el requisito debe ser que esas normas económicas, para poder estar contenidas en la Constitución, deben ser de carácter fundamental. Fundamental. Siempre. Siempre deben ser de carácter fundamental. Si no son de carácter fundamental, significa que esas normas, a pesar de que están incluidas en la Constitución, significa que no son o no deben ser normas constitucionales, no deben ser contenido de la Constitución. Ojo con esto, hay que hacer la aclaración. Nuestra Constitución
es producto del constituyente. El constituyente es el que produce a la Constitución, es como el legislador. ¿Qué hace el legislador? Crea la ley, legisla, ¿no? Crea la ley. El constituyente, ¿qué hace? Constituye o crea la Constitución, es el constituyente. Pues bien, ni el legislador ni el constituyente son personas perfectas. Significa que son personas imperfectas, y como son personas imperfectas pueden tener un producto imperfecto como la Constitución. Y puede ser que en la Constitución se incluyan preceptos de carácter no fundamental. Pero esto no significa que esté correcto. Ese precepto no fundamental debería de ir incluido en otro cuerpo normativo de carácter secundario. ¿Por qué? Porque el requisito, de acuerdo con la teoría constitucional, es de que las constituciones deben de contener normas de carácter fundamental. Normas de carácter fundamental. Entonces, bueno, a pesar de que puede haber otra tipología más amplia en el contenido de la Constitución, como la que estamos viendo aquí, a pesar de eso, el requisito siempre debe ser el de la fundamentalidad. ¿Qué significa? Que las normas que se incluyan en la Constitución deben ser de carácter fundamental. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Hay dos posturas. Hay dos posturas en cuanto al contenido de la Constitución. Fíjense, estas dos posturas son interesantes porque nos hacen reflexionar acerca del contenido propio de la Constitución. Dice la primera: la Constitución solamente debe dedicarse a la organización del Estado. Ya dijimos que cuando hablemos de organización o de aspectos orgánicos, nos estamos refiriendo a los órganos, a las instituciones, a las funciones y a los titulares. A los titulares de esos órganos, a los servidores públicos, ¿no? Al juez, al presidente municipal, al síndico, al diputado, al secretario de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Todos, cuando nos referimos a todos ellos y a sus atribuciones o sus funciones, estamos hablando de organización o estamos hablando de aspectos orgánicos, aspectos de carácter orgánico. Entonces, aquí en este criterio que dice la Constitución solamente debe dedicarse a la organización del Estado, significa que de acuerdo con este criterio la Constitución solamente debe de incluir toda la parte orgánica, o sea, del 30, ¿no?, para adelante, del artículo 30 hasta el 136. Según este criterio, la Constitución mexicana debería de tener solamente esos artículos, de acuerdo con este criterio. Dice, omitiendo el catálogo de derechos y libertades. ¿Dónde está el catálogo de derechos y libertades? Lo acabamos de ver. En la parte dogmática. ¿Cierto? A ver, Tania tiene una pregunta. Adelante, Tania. Sí. Sí, es lo que... A ver, me regreso tantito. Es lo que prevalece. En la parte dogmática, por ejemplo, que son los primeros 29 artículos, prevalecen los dogmas. O sea, prevalecen los derechos y obligaciones fundamentales, siempre. Pero que prevalezca no significa que sea la totalidad. Cuando decimos prevalece, quiere decir que la mayoría, la palabra prevalecer significa que es la mayoría, ¿no? Si lo ponemos en porcentaje, por ejemplo, diríamos que es un 90%, como ejemplo, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de que en la parte dogmática, la parte preponderantemente dogmática es preponderante porque prevalece lo dogmático. O podríamos decir que el 90% de esos 29 artículos son dogmáticos y el 10%, o sea, la parte que no prevalece, el 10%, son preceptos de otro tipo, de carácter orgánico puede ser, ¿no? De otro tipo.
Por eso lo correcto es decir que son parte preponderantemente orgánica o parte preponderantemente dogmática, porque es lo que prevalece. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Ok, y vamos acá. Entonces, ¿algún otro comentario? Entonces, bueno, según este primer criterio, que dice que la Constitución solamente debe dedicarse a la organización del Estado, o sea, está diciendo este criterio nos está diciendo que la Constitución solamente debe de contener la parte orgánica, ¿no? Dice, omitiendo el catálogo de derechos y libertades. ¿Cuáles son los derechos y dónde está ese catálogo de derechos y libertades? Lo acabamos de ver, está en la parte dogmática. En la parte dogmática, o sea, en los primeros 29 artículos. Claro, parte preponderantemente dogmática, porque la mayoría de los preceptos de estos 29 preceptos se contienen derechos y libertades u obligaciones y deberes. Y esta primera postura dice entonces que la Constitución no debería de contener la parte dogmática, que solo debería de contener la parte orgánica. Dice, porque si contiene también la parte dogmática, dice, se podría pensar que ese catálogo de derechos y libertades serían los únicos. Los únicos. Entonces, esto podría ir en perjuicio de alguna persona. ¿Por qué? Porque la Constitución obliga a que se respeten los derechos y libertades que están incluidos en la misma Constitución. Y si hay alguno que no se incluyera, entonces se podría perjudicar a alguien. Y este criterio dice que esto debe ser así porque el constituyente puede cometer un error y puede no incluir todos los derechos y libertades que existen en el catálogo de la Constitución. Y como no los incluye todos, como solamente incluye una parte, se puede malinterpretar en el sentido de que solamente esos derechos y libertades que incluyó son los que deben ser respetados y los que no están incluidos no deberían de ser respetados o no estamos obligados a respetarlos, lo cual es peligroso. Entonces, para evitar ese problema, dice este criterio, solamente entonces dejemos la parte orgánica, solamente la parte orgánica, y omitimos el catálogo de derechos y libertades, o sea, omitimos la parte dogmática, ¿no? Por eso resulta interesante esta postura, ¿no? Este criterio. Y el segundo criterio es el que dice que no deben incluirse preceptos ajenos al ámbito constitucional. Ok, a ver. ¿Qué preceptos deben estar incluidos en el ámbito constitucional o en la Constitución? A ver, alguien que me responda. Lo hemos estado viendo. A ver, Clarisa. Correcto. Tania. Tania. Ok. Ahorita contextualizamos eso. Lorena. Lorena ya bajó la mano. Creo. Sí. Ok. Sí, efectivamente. ¿Qué preceptos deben incluirse en el ámbito constitucional? Los fundamentales. Vamos a contextualizar un poco con el 123. El 123 es un artículo que regula el trabajo, efectivamente. Regula el trabajo. Y el artículo 123 otorga un derecho humano, que es el derecho al trabajo. Vean ustedes cómo este derecho humano, o este derecho fundamental, que debería de estar en la parte dogmática, está en la parte orgánica. No está en los 29 primeros, está en el 123. Por eso hace un rato yo les decía que la parte dogmática es preponderantemente dogmática y la parte orgánica es preponderantemente dogmática.
porque de repente sí nos encontramos, en la parte orgánica nos encontramos preceptos dogmáticos, y en la parte dogmática nos podemos encontrar algunos preceptos orgánicos, pero pocos, es poco. La clasificación en general sí se puede utilizar porque eso es una clasificación, digamos, generalizada, ¿no? Adelante, Tania. Ujú. Los tratados internacionales. Ajá. Ok, ese tema de los tratados internacionales, sí, efectivamente, los tratados internacionales deben ser parte de la supremacía constitucional. Ajá. Este es un tema que vamos a ver más adelante, que precisamente se denomina supremacía constitucional. Ese es el tema. Y en la supremacía constitucional nos dice que, de acuerdo con la teoría de Hans Kelsen, que también la vamos a ver más adelante, nos dice que la Constitución es la ley fundamental suprema. Ajá. Pero, pero puede haber tratados internacionales que junto con la Constitución sean la ley suprema del Estado. Solamente que se requiere un requisito para que los tratados internacionales sean una ley suprema, se requiere de un requisito. ¿Cuál es el requisito? Que sean aprobados, estos tratados internacionales por el Senado de la República, por los órganos del Estado, para que adquieran esa supremacía de carácter constitucional o de carácter legal, los tratados internacionales. Entonces sí también. Pero bueno, este es un tema que vamos a ver con más detalle en el apartado de, precisamente, que se denomina supremacía constitucional. ¿Sí? Ok. Y bueno, con relación al artículo 123 y al quinto, si bien los dos artículos hablan del derecho al trabajo, ojo con esto, el artículo quinto habla del derecho al trabajo, ¿sí? Pero el artículo quinto está más referido a un derecho al trabajo desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista independiente. Ajá. Todos tenemos derecho a dedicarnos a la profesión o al trabajo o al oficio que más que querramos, siempre y cuando sea lícito, por supuesto. No nos vamos a dedicar a vender marihuana porque eso está prohibido, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero ser carpintero, puedo serlo. ¿Quién me ampara? ¿Qué precepto constitucional me ampara? El quinto, porque es libertad del trabajo. Ajá. Si yo quiero ser médico, o quiero ser abogado, o quiero ser arquitecto, puedo serlo, claro, cumpliendo los requisitos, los estudios, y puedo ejercerlo. ¿Qué artículo de la Constitución me ampara? El quinto. Mientras que el artículo 123 establece un derecho al trabajo, pero en una relación entre trabajador y patrón. Entre trabajador y patrón. En una relación de subordinación. Al menos en su primer apartado del artículo 123. Porque el artículo 123 es un artículo muy largo que contiene dos apartados, el apartado A y el apartado B. Y en el apartado A se habla del trabajo, de los aspectos laborales entre trabajador y patrón. Y en el apartado B, entre trabajadores del Estado, con trabajadores del Estado, ¿no? Pero bueno, este es un poco más o menos contextualizando la diferencia entre esos dos artículos, ¿no? Ajá. Ok, vamos a bajar aquí la mano. Y entonces, bueno, regresamos al punto número 2. No deben incluirse preceptos ajenos al ámbito constitucional. Ya dijimos que los preceptos que deben incluirse en la Constitución son preceptos de carácter fundamental. Ajá. Ya sea dogmáticos u orgánicos, pero de carácter fundamental. No importa si son orgánicos, o si son electorales, o si son económicos, o si son de cualquiera de la tipología que vimos, pero que sean de carácter fundamental. ¿Por qué? Porque si se incluyen preceptos de otro tipo, preceptos que no sean de carácter fundamental, entonces estaríamos nosotros distorsionando un poco la esencia o la naturaleza de la Constitución.
porque las normas secundarias deben de estar incluidas en cuerpos normativos de carácter secundario. ¿De acuerdo? Por eso estas dos posturas son importantes. Obviamente aquí ustedes me podrían decir, cualquiera de ustedes podría ahorita abrir su constitución al azar y podría encontrar un precepto que no sea de carácter fundamental, ¿no? Y cualquiera de ustedes me podría decir, oye, profesor, pero ¿cómo si la constitución política de los Estados Unidos mexicanos tiene este precepto que no es de carácter fundamental? Efectivamente, eso pasa. Efectivamente, en la constitución hay preceptos que no son de carácter fundamental, pero que están incluidos ahí. Están incluidos ahí. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Cuando no debe de pasar. Por dos razones. En primera, porque el constituyente, que es la persona que hace la constitución, el constituyente no es una persona perfecta, no es un ser perfecto, es un ser imperfecto que puede cometer errores y puede incluir en una constitución, puede incluir preceptos de carácter no fundamental. Ajá. Esto es comprensible, porque como producto humano es un producto imperfecto, como el creador o como el productor, que es el humano, es un humano imperfecto. Ajá. Entonces, esto es comprensible en ese sentido. Esa sería una razón. La segunda razón podría ser por una situación de carácter político. ¿Por qué? Porque de pronto en un sistema político demagógico, ¿no? Puede ser que el ámbito político o el sector político aproveche reformas constitucionales y haga reformas constitucionales para incluir cosas en la Constitución que no deberían de ir en la Constitución, solamente con la finalidad de quedar políticamente bien con el electorado, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad eso que se está incluyendo en la Constitución no es de carácter fundamental y debería de estar en otro cuerpo normativo, ¿no? Entonces, ¿esto puede ocurrir? Sí. ¿Ha ocurrido? También ha ocurrido, por supuesto. La Constitución mexicana, si bien contiene preceptos de carácter fundamental, tanto orgánicos como dogmáticos, y de toda la tipología que vimos, pero también contiene algunos preceptos que son de carácter no fundamental. Esto también es cierto. Pero por eso nosotros que estudiamos a la Constitución, que analizamos a la Constitución, ustedes y yo que nos dedicamos a estudiar la Constitución, a revisarla, a analizarla, a comprenderla, sabemos que la Constitución, sabemos cómo debe de estar formada la Constitución, cuál debe ser su contenido, y cuando abramos la Constitución y que la leamos, debemos de tener la sensibilidad o debemos de tener la capacidad analítica como para poder detectar si el precepto que estamos leyendo es de carácter fundamental o no, y como para poder determinar si ese precepto debería de estar incluido en la Constitución o no, o debería de estar incluido en otro cuerpo normativo, ¿no? Eso nosotros que nos dedicamos, ustedes y yo que nos dedicamos a estudiar la Constitución, debemos de saberlo y debemos de tener ese ojo clínico a la hora de revisar la Constitución, ¿no? Cosa que no sucede, o que sucede poco, con el constituyente, ¿no? Con el constituyente. El constituyente idealmente debería de ser un experto, debería de ser un teórico de la Constitución, idealmente, pero desafortunadamente pues no es un teórico de la Constitución, ¿no? No lo es. Entonces, como no lo es, si a los teóricos de la Constitución, si los teóricos de la Constitución cometen errores con respecto al producto constitucional, imagínense los que no sean teóricos de la Constitución, ¿no? Entonces esto es comprensible hasta cierto punto que haya ciertas imperfecciones en la Constitución y que haya preceptos no fundamentales en un documento de carácter fundamental como es la Constitución. ¿Sale? Adelante, Clarisa. Sí, a ver.
Sí, por ejemplo, claro, en el artículo 123, hace un rato les decía que es un artículo muy largo. Eh, fíjense, los artículos muy largos tienden a... por qué un artículo puede ser tan largo? Porque puede incluir no solamente cuestiones fundamentales, sino cuestiones secundarias. Ajá. Y el ejemplo perfecto es el artículo 123. Vean ustedes la diferencia que hay entre el artículo quinto y el artículo 123 en extensión, ¿no? En extensión. Es muchísimo más largo el 123 que el quinto. Ajá. ¿Por qué? Porque el 123 incluye otros preceptos que deberían de estar incluidos en las normas secundarias, en las normas de carácter secundario. Y en cambio las incluyen en la Constitución. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Si realmente la Constitución tuviera preceptos de carácter fundamental, los preceptos de carácter fundamental deberían de ser pocos. Deberían de ser menos. Si revisamos, por ejemplo, otras constituciones del mundo, por ejemplo, la Constitución estadounidense, que cuando veamos la parte histórica en el segundo parcial, vamos a revisar un poco la Constitución estadounidense, porque de alguna manera es parte importante del origen del constitucionalismo, no solo mexicano, sino mundial. El ejemplo es de que la Constitución estadounidense, por ejemplo, si la revisamos, nosotros vamos a ver que la Constitución estadounidense no tiene 136 artículos como la nuestra. Y tampoco tiene artículos como el 123 que son kilométricos, ¿no? Tiene unos escasos 28 artículos y unas escasas 10 enmiendas, 12 enmiendas, 14 enmiendas, que en total podrían hacer, y son además artículos cortos, breves, sustanciosos, fundamentales, y las enmiendas también, ¿no? Claro, porque el constituyente estadounidense sí sabía lo que estaba haciendo su trabajo apegados a la teoría constitucional. Uh-huh. Y esto es comprensible porque cuando en Estados Unidos se crea la Constitución, los constituyentes estadounidenses están directamente influenciados por nada menos ni nada más que los teóricos y los filósofos del derecho y del constitucionalismo reconocidos mundialmente. Ajá. Estaban influenciados directamente por ellos, porque además algunos de ellos eran estadounidenses también, ¿no? Y además algunos de estos filósofos ayudaron a redactar la Constitución, imagínense, ¿no? Mientras que en México la cosa ocurrió de manera muy distinta, ¿no? En México nuestra Constitución de 1917, el constituyente del 17 lo que hizo fue copiar muchos artículos de la Constitución estadounidense, ¿no? Entonces, el ejemplo así que a la mano tengo para darles respecto de preceptos de carácter no fundamental en la Constitución mexicana es el 123. El 123 incluye preceptos de carácter no fundamental, como por ejemplo la jornada laboral de 8 horas. Esto es un precepto de carácter no fundamental, que debería de estar en una norma de carácter secundario. De hecho lo está. Esto de la jornada de 8 horas está en la Ley Federal del Trabajo, pero también está en la Constitución. Entonces debería de no estar en la Constitución y debería quedarse en la Ley Federal del Trabajo. Y en la Constitución solamente debería de dejarse cuestiones de carácter fundamental. Entonces, bueno, este es el ejemplo que tengo más a la mano, ¿no? Obviamente, si le rascamos a la Constitución, si le buscamos con más calma, podríamos encontrar algunos otros por ahí interesantes, ¿no? Uh-huh. ¿Algún otro comentario? Bien, vamos a avanzar. Bueno, en resumen, entonces, parte dogmática respecto al contenido de la Constitución, parte dogmática, parte orgánica. Ya dijimos, la parte dogmática es la que tiene derechos y obligaciones o deberes fundamentales. La parte orgánica es la que incluye los preceptos relacionados con la organización, con las funciones, órganos, titulares, instituciones, etc. Pero también todos estos preceptos son de carácter fundamental, todos deben de serlo así. Y también incluye, la doctrina recientemente ha incluido una parte programática y social, que es la que incluye aspiraciones populares, programas sociales, metas estatales, etc., ¿no?
Y ya de una vez, aprovechando que tenemos el ejemplo del artículo 123 constitucional, también lo voy a poner de una vez como ejemplo de la parte social de la Constitución. El artículo 123 forma parte o incluye a la parte social de la Constitución, del contenido social de la Constitución. ¿Por qué? Porque todo lo que es referido a lo social, todo lo referido a todo lo que es derecho social, está referido a la protección de un determinado grupo de personas. Grupo de personas. En el artículo 123, ¿qué determinado grupo de personas protege? A los trabajadores. Ese es un determinado grupo de personas. Ajá. Entonces, este artículo 123 es un ejemplo de contenido constitucional, pero en su parte social.